Muy buenas tardes a todos y a todas. Me resulta grato darles la bienvenida a la mesa redonda sobre elecciones en Brasil, con la participación de especialistas como el doctor José Gilberto Scandiucci, la doctora María Tavares de Almeida y la doctora Ana Claudia Santano, así como el doctor Víctor Monteiro, que hoy nos brindan la oportunidad de discutir los resultados de las más recientes elecciones en el país sudamericano. Elecciones que se llevaron a cabo en dos jornadas, la primera vuelta del 2 de octubre y la segunda y definitiva el pasado domingo 30 de octubre de 2022. La victoria del candidato Luis Ignacio Lula da Silva sobre el candidato y actual presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, se alcanzó por un estrecho margen y significa grandes cambios para Brasil, pero también tiene un impacto importante en el resto de América Latina y en la evolución de la democracia en nuestro continente. Las elecciones brasileñas recientes también sirvieron para elegir a un tercio de los senadores y a más de 500 escaños de la Cámara de Representantes del Congreso Bicameral, 27 gobernadores y más de 1000 diputados estatales. Esta actividad forma parte, la conferencia del día de hoy, de un ciclo denominado Perspectiva y Análisis del Superciclo Electoral 2021-2024, que lleva adelante el Tribunal Electoral de la República de Panamá a través de su Instituto de Estudios Democráticos, INED, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Los invitados de esta jornada son todos expertos de gran trayectoria y conocimiento. José Gilberto Scandiucci es doctor en Economía por la Universidad de Campinas y actualmente es el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales del Tribunal Superior Electoral de Brasil. María Tavares de Almeida es doctora en Ciencias Políticas e investigadora principal del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, CEBRAP, mientras que Ana Claudia Santano es doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad de Salamanca, España, además de ser coordinadora general de Transparencia Electoral Brasil y profesora de Derecho Constitucional y Electoral, Parlamentario y Derechos Humanos. También participará como moderador el experto mexicano Carlos González, especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales. Carlos ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos constitucionales autónomos, como las 3 instituciones electorales federales mexicanas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en organismos internacionales promotores de la democracia y la innovación electoral. Actualmente es gerente del proyecto de asistencia técnica al Tribunal Electoral de Panamá por parte de IDEA Internacional. Antes de terminar, quiero sencillamente recordar que todas las videoconferencias de este ciclo se transmiten por las plataformas Zoom y YouTube y se conservan en el canal de YouTube del INED para su aprovechamiento posterior por aquellos que estén interesados en revisitar estas experiencias. Al canal de YouTube, además, pueden suscribirse, manteniéndose así siempre al tanto de los nuevos eventos. Para finalizar, reitero la bienvenida a esta mesa redonda, deseándoles éxito a todos y todas los asistentes a esta jornada y cediéndole la palabra a nuestro moderador del día, el doctor Carlos González. Muchísimas gracias, querido Salvador, por la introducción. Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y, bueno, pues nuestro anfitrión estelar este mediodía, esta tarde ya panameña, brasileira también. Gracias a quienes están participando con nosotros, a Ana Claudia, a María, a José y a Víctor, que se han incorporado a este debate. Debo decir que junto con el INED tuvimos particular atención, interés en que, como todas nuestras actividades, estuviera también marcada por una paridad en la participación entre colegas mujeres y hombres, y lo hemos logrado con mucho entusiasmo. 2 panelistas hombres, 2 panelistas mujeres. Además, lo sabemos y lo vamos a constatar en unos minutos, de una amplia experiencia y calidad. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias a quienes nos siguen a través del Zoom, quienes se registraron para ello y quienes están en la plataforma de YouTube, como ya dijo el director de INED. Afortunadamente, esta circunstancia permite que la conversación quede en la nube, que quiera lo que sea eso, pero para su acceso en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien. Déjenme saludar al público que nos sigue en la persona del señor embajador de Brasil en Panamá, que confirmó
su compañía en este evento, al señor Carlos Enrique de Abreu, por esta deferencia de estar acompañándonos, como a todas las personas que confirmaron y se registraron con anticipación. Bueno, la verdad es que una de los gozos más grandes de este trabajo, de esta militancia en una instancia como Idea Internacional, es la posibilidad de estar en contacto directo con procesos políticos democráticos, de avance democrático, de desafío democrático, de resiliencia democrática, todo a la vez, que van ocurriendo en nuestro continente día a día. Y la elección de Brasil, sin duda, es una referencia fundamental, hombre, desde luego para nuestro país hermano del Brasil, pero para toda América Latina. Lo ha dicho Salvador con claridad. Esta es, bueno, ahora yo me sumo a ello, esta es la elección más grande, ya lo sabemos, pero probablemente la más significativa y trascendente de todas las elecciones que hemos seguido con el INED en este superciclo electoral que él ya mismo nos recordaba, hemos seguido desde el 2021. Han sido 5 elecciones desde entonces, 2 elecciones previas a la de Brasil este año en Costa Rica y Colombia, también con sus primeras y segundas vueltas, como saben. Pero esta es una experiencia y un ejercicio electoral cargado de enseñanzas, de logros, de inquietudes, de puntos sobre los cuales trabajar, desde luego en torno a la valoración de la elección en Brasil, pero sobre todo los desafíos que tiene la democracia en nuestra región y en el mundo, digamos, pero particularmente en nuestra región. Hemos dispuesto un formato donde nuestros colegas panelistas dispondrán de hasta 15 minutos para una exposición inicial libre. Les hemos invitado a que nos compartan su visión, sus preocupaciones, sus propuestas, sus acentos con absoluta libertad, como debe ser en un ambiente como este. Y después de ello tendremos una ronda de conversaciones para concluir nuestro evento en un total de 1:30, es decir, hacia las 3:30 de la tarde, hora de Panamá. Entonces, para no extenderme más, voy a dar la palabra a nuestros colegas. Solo quiero, a manera de, ¿cómo decir?, como de coordenadas, de asuntos que han llamado el interés de la comunidad internacional, pensando en la elección de Brasil, desde luego su tamaño, su complejidad, su operación impecable, déjenme decirlo de esta manera, del tribunal, y gracias a José y Víctor por acompañarnos en esta ocasión, que puso otra vez por delante al centro, como centro de gravedad giratorio, a la urna electrónica, que es un instrumento de la democracia brasileña que se distingue en la región. Las iniciativas por el fomento de la participación política de las mujeres y para evitar la violencia política en razón de género en su contra. La actuación de redes sociales, la atención hacia las fake news famosas, las mentiras, la transmisión de información falsa en redes sociales. Una elección que además tuvo elementos relevantes, las Fuerzas Armadas, con ese papel todavía hoy parece que habrá un comunicado de las mismas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas en un proceso electoral democrático? Es una pregunta que nos hacemos desde fuera de Panamá. El papel de las iglesias evangélicas, la iglesia católica, las encuestas. ¿Qué pasó con las encuestas en la primera ronda y luego su presencia en la segunda ronda y la polarización tóxica que ha llamado así nuestro director regional Daniel Sobato, que campea por toda la región y parece que en Brasil tuvo una caja de resonancia enorme? Entonces hay muchos temas, y tela de dónde cortar, decimos en México. Si les parece a ustedes bien, y por orden alfabético estricto de nombre, empezaríamos con Ana, si les parece, esta primera ronda, y después con nuestros colegas del panel. Por favor, Ana. Yo tengo aquí mi teléfono con su cronómetro, entonces no me va a ver el público, tú sí.
haré una seña cuando falten 3 minutos, ¿te parece? Adelante, Ana, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo saludo a todas y a todos que están en el panel esta tarde de hoy conmigo. Igual me gustaría agradecer la invitación que me fue hecha por el doctor Salvador Sánchez. Y además, este es un buen ejemplo de cómo la academia aproxima a las personas. Estoy aquí con el doctor Salvador, que participó de un libro que yo coordiné en 2015, y aquí estoy otra vez con doctora María Tavares, que ya estuvimos en Compedi, en otro evento, y por primera vez, académicamente hablando, estoy con José. Yo voy a cariñosamente llamarle de Zé, porque en portugués es así que acortamos el nombre de José, y también a Víctor, a cual tengo el gusto de encontrar esta tarde de hoy. Bueno, Carlos, me has despertado muchísimas inquietudes, porque estos son temas que han pasado muchísimo en las elecciones de 2022 de Brasil, y además me gustaría igual reservar algunos temas para personas que quizás tengan mucho más que hablar de que yo. En el caso de las encuestas electorales, por lo tanto, a mí me parece que la profesora María Herminia tiene mucho más propiedad para hablar, por ser politóloga, de hecho. Sin embargo, sí me parece que puedo hablar bastante bien, considerando que estuvimos muy en el centro de todo lo que pasó en las elecciones 2022 por cuenta de la Misión de Observación Electoral Nacional de Transparencia Electoral Brasil, la participación de las Fuerzas Armadas, la polarización y el uso de armas institucionales para reelección o no. Bueno, tengo que empezar por un punto que viene bastante antes del inicio del periodo electoral. Brasil ya está preparándose para estas elecciones desde hace mucho. No es de ahora y no es tampoco de los últimos meses. Estamos viviendo las elecciones 2022 quizás desde hace años. Nosotros de Transparencia Electoral Brasil la estamos viviendo desde hace 2020, que fue cuando terminamos la Misión de Observación Electoral Nacional 2020, que fue el proyecto piloto que hicimos junto al Tribunal Superior Electoral, y desde entonces ya teníamos muchas señales, algunos datos muy contundentes de que algo muy fuerte pasaría en 2022. Obviamente no es necesario que sea gran sabio de las cosas de la vida para que se tuviera esta conclusión. Sin embargo, nosotros, a partir de los resultados y del informe parcial y final de la observación de 2022, ya pudimos ver la ascensión de discursos antidemocráticos, la ascensión de mucha desinformación y una nacionalización muy fuerte de todos los temas que podrían venir por ocasión de las elecciones 2022. Entonces, por lo tanto, nosotros ya hemos empezado desde 2022 a cuidar de algunas soluciones, en algunos casos colaboradas con el TSE. No es solo la parte de observación electoral, sino también la propia Comisión de Transparencia de las Elecciones, que en mi opinión fue un gran punto positivo que hemos tenido y que ha llegado a buenísimos resultados en este periodo electoral. Entonces, desde ahí podemos hablar de la presencia de las Fuerzas Armadas, porque mucho se ha dicho que la Comisión de Transparencia de las Elecciones no debería haber incluido las Fuerzas Armadas como una institución de Estado, como un componente de la comisión. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece, y me acuerdo como si fuera ayer, que cuando me preguntaron lo que yo pensaba en final 2020, inicio 2021, yo estuve de acuerdo con la idea y la defiendo hasta el día de hoy, porque solamente incluyendo las Fuerzas Armadas en la comisión pudimos entender cuáles eran sus pretensiones, cuáles eran sus roles en el proceso electoral, y entender igual qué efectivamente tenían como objetivo. Porque si no hablamos con estas personas, no vamos a entenderlas nunca. Y en su momento, y a mí me parece que yo creo que va a sonar un poco raro, lo sé, pero me parece bastante importante señalar de que las Fuerzas Armadas no son homogéneas. Por lo tanto, aquí debemos separar el Ministerio de Defensa, que hace parte del gobierno, las Fuerzas Armadas como institución de Estado, y además algunas personas de las Fuerzas Armadas que componen el gobierno.
Por lo tanto, no son lo mismo. Y aquí me parece que es bastante interesante notar que como representante de las Fuerzas Armadas, en su momento en la Comisión de Transparencia, y cuando se iniciaron todos los ruidos que hubo públicos, de hecho, involucrando el ministro Barroso, que en su momento era el presidente de la Corte Electoral, y el representante, el general Eber Portela, había una intención de conocer un poco más el sistema electrónico de votación. Y esto era una demanda muy legítima, incluso nuestra de la sociedad civil. La sociedad no tenía mucha información sobre el sistema electrónico de votación, más allá de lo que podía. Es decir, no había grandes esfuerzos institucionales, pero además no había tanto interés por parte de la sociedad. Eso no significa que sea confianza. Todo lo contrario, significa que quizás en este diálogo entre sociedad y justicia electoral había una dificultad comunicacional sobre el sistema electrónico de votación que hizo un contexto muy perfecto, por así decir, para la desinformación, para la duda, para la desconfianza. Este es el gran inicio de una jornada que todavía no sabemos si ha llegado hasta el final. Yo particularmente creo que no. Entonces, cuando empezaron los primeros diálogos con las Fuerzas Armadas dentro de la Comisión de Transparencia y la Justicia Electoral, que nosotros de Transparencia Electoral Brasil estábamos representando la sociedad civil en la comisión y había otras instituciones, nosotros allí hemos visto dos formas de participar. Una de ellas, de manera muy legítima, preguntando, cuestionando, queriendo saber informaciones naturales sobre el sistema electrónico de votación, y por otro lado, una instrumentalización de ¿cómo puedo decir?, de esta oportunidad para saber más sobre el sistema electrónico de votación, convirtiendo esta estrategia como manera de tumulto y de confusión de la sociedad hacia la justicia electoral. Por lo tanto, aquí hay muchas interpretaciones que pueden ser hechas. Sin embargo, si no fuera la participación de las Fuerzas Armadas, jamás íbamos a descubrir eso. Punto. Sin embargo, jurídicamente hablando, las Fuerzas Armadas sí tienen un rol en los procesos electorales brasileños desde el Código Electoral. Ellos tienen un deber, una tarea de logística, de protección del escrutinio y por ahí va. Eso está en el Código. Otra cosa es que instrumentalizaron estos deberes y estas funciones públicas para otras finalidades que no son exactamente la protección del proceso electoral brasileño. Eso es lo nuevo. De hecho, quizás esto sea el primer punto nuevo de una serie de otros que han ocurrido a lo largo del proceso electoral brasileño y que nunca habíamos visto. Porque si hay algo que este proceso será caracterizado en la historia brasileña, es del no respeto a las reglas del juego, de las cosas nuevas que no habíamos pensado que teníamos que manejar o administrar en su momento, y que por lo tanto los players no estaban dispuestos a estar en un juego regulado por un árbitro, que este árbitro es, en este caso, la justicia electoral. Por lo tanto, aquí las Fuerzas Armadas iniciaron su participación mucho antes, y desde entonces el sistema electrónico de votación ganó mucha transparencia, ganó mucho acceso a la información. La gente ahora sabe más sobre lo que pasa con las urnas electrónicas. Eso es súper importante que se lo diga. La Comisión de Transparencia hizo un trabajo magnífico de un plan de acción, de una hoja de ruta, por así decir, para abrir las informaciones sobre el sistema electrónico de votación. Hemos mejorado diversas etapas de auditoría del sistema electrónico de votación. Las personas ahora saben, por ejemplo, que hay las pruebas de integridad. Aunque ellas existan desde hace 20 años o quizás más, ahora las personas saben que el sábado antes del día de la votación hay una prueba, hay un sorteo aleatorio de urnas en el que se seleccionan urnas para que pase por una auditoría a más. Es decir, antes las personas ni siquiera sabían de eso. Aquí, en mi estado, en Paraná, las personas pueden participar activamente de la prueba de integridad. ¿Cómo? Votando en las papeletas de papel que serán digitadas en la urna electrónica y que luego tiene que conferir los votos en la papeleta y los votos que salen de la urna. Las personas antes no sabían de eso. Las personas antes no sabían qué era un boletín de urna.
O boletín de urna, ¿qué es? Es el resumen de todo lo que pasó con la urna electrónica, y esto en las 460,000 urnas electrónicas que fueron utilizadas en las 2 vueltas de las elecciones brasileñas. Por lo tanto, si hay algo muy positivo, por cuenta de todos los conflictos institucionales y situaciones de crisis que hemos vivido y que quizás no se haya agotado todavía, porque tenemos todavía el capítulo de hoy, este saldo positivo es mayor transparencia y mayor información. Esto nos permitió dar un paso a más para saber qué podemos mejorar en el proceso electoral brasileño. Y aquí sí voy a traer algunos datos que ya fueron publicados en los informes de la Misión de Observación Electoral Nacional 2022 de Transparencia Electoral Brasil, y que puede hacer como una señal para la agenda del futuro, o quizás una propuesta de agenda del futuro para que se mejore cada vez más la calidad de la integridad electoral brasileña. Primer punto, tenemos que educar a las personas para el voto. Hemos percibido que las personas ya no suelen más convivir de manera natural con las urnas electrónicas. Tenemos un sistema muy bueno. Esto es un hecho, y aquí no voy a entrar mucho en detalles porque hay las personas del TSE que pueden hablar mucho mejor que yo. Sin embargo, las personas ya tienen de por sí una dificultad con la tecnología. Y si la tecnología viene para colaborar siempre, sin la educación para el voto, tenemos un problema. Y además, en la primera vuelta de las elecciones brasileñas se han verificado muchas colas. ¿Por qué? Porque las personas, primero, no se daban cuenta de cuántos cargos tenían que votar. Eran 5. Y como la elección fue muy nacionalizada, todas las personas pensaban que había que votar solo para presidencia. Muchas personas pensaron eso. Tenemos que pensar en los brasileños y brasileñas que viven en el interior del país, no en las capitales, en el interior, en aquellos rincones donde quizás no haya demasiado internet, donde quizás la vida sea bastante distinta que la nuestra, menos urbana, y así por delante. Las personas no sabían los 5 cargos, las personas no sabían cómo mirar la urna y decir, madre mía, ¿cómo tengo que votar? Porque a veces las personas no saben leer. Igual tenemos que pensar en eso. Por lo tanto, educación para el voto. Otra cosa, tenemos que aproximar tanto jóvenes como personas mayores del proceso electoral. Nosotros tenemos nuestro sistema de pensiones que ha permitido utilizar el voto de las personas mayores como prueba de vida para que ellos mantengan sus pensiones. Eso me parece una política pública genial, además porque ahorra bastante recursos públicos desde 2 instituciones, que es de las pensiones públicas y además de la justicia electoral. Sin embargo, los mayores tienen muchas dificultades para votar. Ellos no saben lo que es un QR code. Ellos no tienen ni idea cómo es bajar un aplicativo llamado e-título. Ni siquiera tienen teléfono. Por lo tanto, aquí tenemos otra agenda. Y además, tenemos que pensar en los jóvenes que todavía no tienen la obligación de votar y los jóvenes que tienen la obligación de votar y que no ven en el voto una gran salida para la democracia. Esta lección tenemos que aprender, y no es solo en este proceso electoral de 2022 que vamos a dar por cumplida la tarea. No, ese es un trabajo continuado. Tenemos que pensar en nuevas agendas, en nuevas campañas, en cómo aproximar estos grupos del proceso electoral, solo para ahorrar un poquito de todas las sugerencias que yo podría dar aquí en este panel. Sin embargo, ya no tengo más tiempo. Me gustaría entonces pasar la palabra para Carlos. Muchísimas gracias por la atención de todas y de todos. Tienes todavía, según mi cronómetro, 1 minuto y medio, si quieres redondear algo, y si no, hay tiempo más tarde, como tú desees. Pues voy a hacer como un debate electoral y voy a utilizar mi 1 minuto y medio. Bueno, Vale. entonces, considerando todas estas sugerencias, igual me gustaría añadir otro punto que Carlos ha levantado y que me parece que es igual una agenda para el futuro. La cuestión de las iglesias y de la política brasileña. Bueno, durante mucho tiempo, los grupos religiosos fueron llamados por los grupos políticos a participar de los procesos electorales. Son electorados bastante amplios, tienen muchos votos, etcétera, pero tenemos que igual tratar, y ahí no tengo una respuesta única, tratar de ver exactamente qué tipo de Estado es el brasileño. ¿Es un Estado secular? ¿Es un Estado confesional?
es un Estado que se basa en las religiones, porque igual las religiones hacen parte de la sociedad brasileña, y por otro lado, cómo las campañas van a manejar este tema. Sin embargo, sea como sea la respuesta, no me parece que sea la más correcta abusar de la libertad religiosa, abusar del derecho de tener algún tipo de creencia para fines políticos. Por lo tanto, quizás, incluso en México, que yo sé que hay esta regla, deberíamos mirar más para los líderes religiosos que tienen mucha influencia política. No sé si es por medio de la limitación de derechos políticos como se hace en México. Sin embargo, aquí me parece que es un tema importante para pensar porque ellos han tenido muchísima influencia en estas elecciones. Ahora sí, encierro mi charla. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, querida Ana. Creo que además, por fortuna de los apellidos, de los nombres y los órdenes alfabéticos, nos permitió iniciar contigo y con un paneo excepcional de los asuntos, desde luego en las iglesias, el tema de las urnas electrónicas, que quizá José nos pueda comentar un poquito más. Y bueno, este tema que tú señalas respecto de la percepción pública de la elección, ¿no? Y ojo, porque también nosotros un poquito caímos en ello. Estamos convocando a una conversación sobre las elecciones en Brasil como si solo hubieran sido las presidenciales. Conste que Salvador anotó que también fueron de gobernaturas y autoridades locales, del Senado, de las diputaciones, pero la imagen y la atención pública internacional estuvo desde luego centrada en la elección presidencial, porque además llevó a la segunda vuelta, pero ustedes no me corregirán, entiendo que también hubo 12 elecciones de gobernaturas por segunda vuelta o balotaje, que no fueron igualmente registradas en esta segunda ocasión. Bueno, José, querido, pues mira tú, qué buen menú, qué buena apertura dejó Ana. Te escuchamos hasta por 15 minutos y después a María, por favor. Adelante, José. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Te escuchamos fuerte y claro. Adelante. Don Carlos, muchas gracias por la invitación de participar y tener esta oportunidad de discutir con esos expertos esos importantes temas. Quisiera agradecer a IDEA, no solo por esta oportunidad aquí, pero también y sobre todo por la delegación que hicieron en la primera y la segunda vuelta. No sé si todos aquí saben, pero la IDEA Internacional pudo reunir un grupo de autoridades, de ex-autoridades políticas, electorales, y venir al Brasil, no como misión de observación, pero como una delegación de alto nivel. En la segunda vuelta habían dos jefes de Estado, Carlos Alvarado de Costa Rica, Carlos Mesa de Bolivia, 3 ex-senadores. Y entonces fue muy importante para la visibilidad de nuestro proceso electoral en la región. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con la profesora María Herminia, una referencia en temas políticos en general y en temas electorales en particular. Estoy esperando muchos sus comentarios, es muy importante para nosotros. Ana Cláudia Santana, que es una referencia en Brasil en materia de observación electoral. Tiene ya una historia que podemos contar acá. Y un saludo especial, veo que está el embajador de Brasil en Panamá, Carlos Enrique Mugen. Un saludo, embajador. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Yo quisiera aprovechar mi tiempo para tener una conversación muy sincera con ustedes sobre no creo que sea una visión oficial del TSE, pero un poco una percepción personal mía e institucional en parte. Mira, yo creo que las recientes elecciones en Brasil fueron las más importantes desde la redemocratización de la década de 80. Entonces tuvimos elecciones para presidente desde 1989, luego de un periodo largo de régimen militar. Para que tengan una idea, yo voté por primera vez en 89 y mi mamá también. Votamos juntos por primera vez para presidente de la República. Pero
Pero esta elección fue la más importante, creo yo, a lo mejor comparada con la de 89. ¿Por qué? No por la polarización de proyectos, porque esto es normal en la democracia. Claro, creo que don Carlos mencionaba a Zovato sobre la polarización, ¿cómo se llama? Tóxica. Perversa, tóxica, sí. Claro, cuando la polarización ya es, y tenemos un poco de eso en algunos países, en Brasil también, no la solo de proyectos, pero el intento de aniquilación del otro, cuando se ve el otro no como un rival, pero como un enemigo, claro, esto no es normal. Pero proyectos políticos distintos, muy distintos, esto es saludable, creo, y pasó aquí también en Brasil. Pero el problema es que había otra disputa en juego, que era una disputa por la estabilidad o la ruptura institucional. Había dos disputas en juego. Eso tiene que estar claro, porque la gente a veces no tiene claro. Una cosa es la diferencia de proyectos políticos en diferentes áreas, de economía, de salud, de medio ambiente, como quieran. Otra cosa es una apuesta o una incitación por la ruptura de las instituciones. Ese es otro nivel de debate, porque su victoria significa el final del propio juego democrático. Entonces hay que tener claro, pero eso se confunde, tratan de confundirnos a veces, porque sitúan a esa discusión institucional dentro de la arena política, como si la defensa de las instituciones políticas fuera parte del debate político. No sé si me entiende. Parece que si estás defendiendo al TSE, la urna electrónica y la estabilidad democrática, muchas veces te hacen creer que ya estás polarizando con uno de los lados. Entonces tú eres parte del proceso político. Entonces el judiciario en Brasil es parte del proceso político porque está en contra de una de las partes. Esa es una confusión que nos hace que no podemos hacer, porque el judiciario no estaba en contra de ningún proyecto político, estaba en contra de una narrativa, para utilizar un jargón ahí de la moda, de una narrativa de ruptura institucional. Entonces eso refuerza un poco el discurso antisistema, ¿no? Ese intento constante de poner al debate de la estabilidad democrática dentro del juego político. Eso lo vimos en Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos cuando hubo el ascenso de Trump y era igual, ¿no? Y yo comprendo, vea, todavía en este primer punto, yo comprendo que haya una revuelta en contra de las instituciones. En muchos países del mundo, o por lo menos del mundo occidental, no sabería decirlo de otros, hay una crisis, como sabemos, de legitimidad de los partidos políticos, de la política, del Congreso, eso está claro. Pero se trata, creo yo, de reformarlas desde adentro, con propuestas incluso muy radicales, puede ser, pero no de destruirlas, ¿no? Incluso porque en muchos casos, como en Brasil, esas demandas de ruptura institucional no son revolucionarias, pero reaccionarias, ¿no? Son por menos derechos, no por más derechos, no por menos libertad, no por más libertad, por menos inclusión, no por más. Entonces, esto como no sé si ya empecé demasiado sincero, pero como un primer punto de dejar claro lo que estaba en juego en Brasil. ¿Y cuál fue la estrategia desarrollada por la justicia electoral brasileña, por el Tribunal Electoral, por el Judiciario, por otras instituciones, para prevenir la disrupción? Yo creo que podríamos decir que había más o menos, tres pilares, ¿no? Tres fuentes de acción y que tuvimos muy claro desde hace mucho, desde un año por lo menos, y que empezamos a montar estos alicerces. Primero, un alicerce más bien político, ¿no? Una conversación constante con los dirigentes de partidos políticos para garantizar que por lo menos al nivel de la élite, en el buen sentido de la palabra, de los partidos en el Congreso, hubiera una conciencia de los riesgos y de lo que estaba en juego. Y creo que fue muy bien este pilar, porque no sé si perciben, pero pocos líderes más importantes políticos en Brasil
entraron en una narrativa así más complicada para las instituciones. El segundo nivel, o campo de actuación de nosotros, fue con la prensa, los medios de comunicación, mensajes constantes, combatiendo la desinformación. Tenemos aquí con nosotros a Vítor Monteiro, de la asesoría de la lucha contra la desinformación del Tribunal de Brasil, que a lo mejor puede después hablar un poquito más de ello, pero esto fue el segundo pilar importante que quizá generaría un otro debate, claro, como sabemos. Y el tercero fue el internacional. Y como yo llevo un poco los temas internacionales en el tribunal, solo quisiera decir que teníamos contactos constantes con gobiernos extranjeros, con la comunidad internacional, y montamos una estrategia de mucha observación internacional y nacional. Tuvimos por primera vez en Brasil 16 misiones de observación con más de 500 personas observadoras, y esto fue súper importante para generar una confianza en la estabilidad. Mira, nuestro contacto con la comunidad internacional, por supuesto, como decía antes, no tiene nada que ver con política. Era para garantizar a ellos, a la comunidad internacional, la integridad y la transparencia y la seguridad del proceso electoral brasileño. Porque muchas veces, claro, si hay denuncias de altísimas autoridades en cuanto a la seguridad del proceso electoral, esto, por supuesto, creo que pone a líderes internacionales en alguna duda. Entonces, nuestra función con la observación y con material y con conversación era transmitir la información verdadera, los informes todos independientes del Tribunal de Rendición de Cuentas de Brasil, de la Policía Federal, de los observadores, de las universidades, para que tuvieran esos elementos y, claro, y tomaran sus conclusiones. Y creo que fuimos muy bien, porque en 40 minutos, pasado 40 minutos del anuncio por el presidente de la Corte Electoral de los resultados, teníamos ya, yo no sé, yo me acuerdo los números, pero creo que 25 países importantes que ya habían manifestado el reconocimiento del resultado electoral. Bueno, entonces esta fue la estrategia. Ya tengo aquí solo 5 minutos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Mira, aquí creo que podemos, no sé si en español se dice, pero mirar el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Porque podemos mirar el vaso medio lleno. Creo que fue un éxito, ¿no? Fue un gran suceso. Tuvimos elecciones, mira, son 120 millones de personas votando, son 150 millones de votantes, y votaron casi 120 millones. En un único día. No hay voto anticipado en Brasil, no hay voto por correo, no hay voto por internet, todos tienen que votar presencialmente, y fue una victoria institucional fantástica. No hubo algunos incidentes que fueron resueltos de manera brillante, creo yo. Bueno, no me gusta hablar del propio trabajo del tribunal, pero de otras personas del tribunal, y creo que las instituciones se revelaron fuertes, de verdad lo creo. Y este reconocimiento internacional que yo decía, la transición de gobierno que ya ocurre, muy bien. Pero de verdad, teniendo una conversación sincera con ustedes, también podemos mirar el vaso medio vacío. Creo que Ana Cláudia hablaba un poco de eso, hablaba en otra entrevista aquí que hizo en Brasil, porque estuvimos al borde de algo un poco complicado, ¿no? Como decía, unos intentos de altas autoridades de perturbar las elecciones, una porción de la sociedad que no acepta el juego democrático, no acepta la derrota, una imposibilidad de comunicación, ¿no? Alguna violencia, incluso física. Entonces, todo eso es una realidad. Entonces, fue una victoria de corto plazo, pero creo que, y aquí termino, tengo 3 minutos, terminamos con el último punto, que es cómo prevenir. Quisiera hacer un poco esa discusión, escuchar a la profesora María Herminia, a Víctor, cómo prevenir riesgos en el futuro de medio plazo, ¿no? Mediano plazo.
para las elecciones de 24, 26, porque, como dije, fuimos muy bien, pero eso no se puede repetir, en mi opinión, ¿no? Contamos, no con suerte, pero con el esfuerzo de mucha gente, y eso no se puede garantizar siempre. Entonces, mira, yo creo que hay 3 puntos que podemos avanzar. Uno, que tiene un poco a ver con los pilares que yo decía. La lucha contra la desinformación, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la regulación, esta cuestión de la libertad de expresión? Porque no hace falta, Víctor está aquí, sabe mucho más que yo, pero el problema de las mídias sociales, como saben, es que no hay un filtro, ¿no? de verdad, porque cuando aparecieron, para hacer un poco mi percepción sobre eso, cuando surgieron las mídias sociales, la internet y todo, era como una revolución democrática, y de hecho lo es, porque estamos libres, se decía, de los grandes medios de comunicación, del New York Times, de la Globo, del país. Ahora podemos, con un blog, con $5.000 al mes, se puede hacer un blog para 500.000 personas, ¿no? Entonces, parecía muy democrático, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay un filtro de verdad, porque nosotros podemos saber cuál es la línea editorial de New York Times, de Folha de São Paulo, y podemos incluso decir muchas veces que manipula un poco las portadas, que pone más atención a un tema que otro, eso nos irrita porque tiene una línea política, sí, pero no van a decir, ¿no? Que yo qué sé, que Lula violó a una niña de 8 años, o que Bolsonaro tiene un tatuaje de Adolf Hitler en las espaldas, ¿no? Hay un límite, hay un filtro de seriedad en esos medios. El segundo punto es el uso, la utilización de la máquina pública y del presupuesto y de la legislación en reelecciones. Creo que en Brasil hay una legislación muy importante, pero creo que tuvimos una experiencia muy complicada este año y tenemos que repensar muchas cosas de legislación y de regulamentación y de fiscalización para evitar situaciones de ese tipo. Y tercero, que tiene a ver un poco el primero, una campaña de concientización política, ¿no? Que es más que lucha contra la desinformación, un poco entender por qué las personas creen cosas que son sabidamente falsas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Muchas veces escuchar algunas noticias y creer que la gente sí puede imaginarlas. Yo estaba leyendo un autor brasileño ahora que decía, así como hay personas económicamente vulnerables, socialmente vulnerables, ¿no? Emocionalmente vulnerables, hay los intelectualmente vulnerables, ¿no? Son personas que están, parece, muy propensas o vulnerables a esta desinformación. Entonces, más que la lucha contra la desinformación, que es una estrategia de comunicación, pero un paso hacia atrás para la concientización política, clases de constitución en las escuelas, yo qué sé. Hay una discusión que tenemos que hacer. Bueno, perdona toda mi sinceridad, porque estamos todavía aquí en esta lucha en Brasil, y agradezco una vez más y a IDEA por todo lo que hicieron con nosotros, esta asociación muy interesante, y estoy a disposición para preguntas y provocaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José. Debo además agradecer el esfuerzo que hacen nuestras y nuestros panelistas por hablar en español, que además lo hacen muy bien y además con un acento brasileiro que se goza y se agradece, para poder comunicar de mejor manera y ser más empáticos con nuestro auditorio. Muchas gracias también por ello, en verdad. Bueno, antes de que escuchemos a María, que todos estamos muy interesados en hacerlo, José deja también, como Ana Claudia lo hizo con José, varios asuntos, querida María, ahí para reflexionar.
Por cierto, ambos, tanto Ana Claudia como José, terminan con la necesidad de reforzar los procesos de formación ciudadana, de educación cívica, digamos, de competencias ciudadanas entre la población brasileña. Es evidentemente una necesidad regional, mundial propiamente, pero regional, dejémoslo ahí. Y creo que es interesante. Entre otras muchas cosas, destaco 2 datos. 40 minutos después del anuncio oficial del tribunal, hay ya reacciones de gobiernos de 25 países al menos. Eso en sí es un indicador de la fortaleza institucional de la democracia brasileira, de la atención de la comunidad internacional sobre el asunto. Digo, voy a decir una barbaridad por obvia, pero si alguien se reporta 40 minutos después de un mensaje, es porque está atento. Muchas veces nosotros tenemos mensajes en el WhatsApp que dejamos ahí o nos dejan a nosotros mismos por horas, y aquí mira tú que el interés que había en la comunidad y hay en la comunidad internacional por este tema, y por eso también la pertinencia, y agradecer al INET siempre y al Tribunal Electoral por esta oportunidad de conversarlo bien y rápidamente. 100 millones de votantes, nos dice José. Oigan, es 30 veces Panamá. 120 millones de habitantes es 30 veces Panamá, desde donde estamos conversando. Es el tamaño del asunto, que no solamente cantidad, sino es calidad, como se ha indicado. Dijo José, y con eso termino, estuvimos cerca de algo complicado, casi te tomé textualmente. Y vaya que lo estuvieron, y todas y todos en América Latina con ustedes. María, ¿cuál es tu opinión? Te escuchamos hasta 15 minutos, por favor. A empezar, muchas gracias a IDEA por la invitación. Es un gusto estar aquí con mis colegas del tribunal, que jugaron un rol tan importante en esas elecciones. Yo creo que la emoción que cercó a la elección brasilera y el interés internacional tiene que ver con 2 cosas, porque estaba en juego el futuro de la democracia en Brasil y estaba en juego de alguna manera el futuro del planeta desde el punto de vista ambiental. Así que fue una elección muy especial y una elección muy emocionante, porque el candidato incumbente, el candidato a la reelección, tenía 2 estrategias. Una estrategia electoral normal y una estrategia de deslegitimación del resultado electoral si le fuera desfavorable, y por medio de la creación de dudas respecto a nuestro sistema de votación y a la integridad de nuestro sistema de votación. Así que la tensión fue una tensión permanente, y los colegas aquí del tribunal lo describieron mucho mejor que yo, pero yo creía que tenía que empezar remarcando eso. Fue una elección especial porque las preferencias de la mayoría del electorado se definieron muy temprano, lo que no es común en las elecciones brasileiras, sea para presidentes, sea para gobernadores, pero para presidentes. Si uno se acuerda, en 2018 quedó claro que Bolsonaro era un competidor importante ahí a principios de septiembre, mientras que en marzo todos los brasileños sabían que la competencia era entre Lula y Bolsonaro. Así que fue es raro, porque es una elección emocionante, aunque se sepa cuáles son los candidatos principales. El tercer punto que yo quería hacer dice respecto a la polarización. Y ahí yo creo que hay que tener ser un poco más preciso. Elecciones de balotaje terminan con 2 candidatos, y tú puedes considerar 2 polos. Y los votantes tienen que elegir entre los 2. Lo que ocurrió aquí es que es una situación donde un
uno de los candidatos incentivó la radicalización. Uno. O sea, así que no es una polarización, porque yo tengo dos polos extremos que compiten. Eso no es verdad. Yo tenía un polo de derecha radicalizado que jugaba contra las instituciones y un candidato moderado de centro izquierda que en la segunda vuelta juntó una coalición mucho más amplia que la izquierda. La coalición que eligió a Lula es mucho más amplia que el PT, que toda la izquierda brasileña. Es una coalición de demócratas que van de los demócratas de derecha civilizada, yo diría, comprometidos con la democracia, hasta la izquierda. Así que hay que... Cuando hablamos de polarización, es como si los dos polos fueran equivalentes, no lo son. El polo polarizado, el polo radicalizado, estaba en la presidencia de la República, que jugaba, como yo enfaticé, dos juegos totalmente distintos. Un juego electoral y un juego de deslegitimación de las elecciones. Ahora ya voy a compartir mis datos, porque yo creo que es curioso lo que ocurrió aquí. Es una elección totalmente distinta, sin embargo, repite un patrón. Mira, los datos, los resultados electorales por estado desde 2006, o sea, desde de la reelección de Lula, Brasil está dividido entre estados que votan por el candidato del PT y estados que votan por otro candidato, o sea, estados que votan por la izquierda y estados que votan por la derecha, por la centro-derecha, que es igualito. Los mapas electorales de 2006, de 2014, 2010, 2014, en 2018 Bolsonaro gana un poco más, pero 2014 y 2022 son iguales. Lo que quiere decir que hay un clivaje que permanece en el electorado, independiente de los candidatos. Y ese clivaje es PT y anti-PT, o sea, Partido de los Trabajadores y antipartido de los Trabajadores. El cambio importante en las elecciones desde el 2018 es que el campo antipetista, o el campo, el hemisferio de la derecha, vamos a decir así, en sentido amplio, en Brasil, cambió de dirección, cambió de liderazgo. Ella fue liderada por mucho tiempo por el PSDB, que era un partido de centro-derecha civilizado, comprometido no solo con la democracia, pero con la Constitución de 1988, que es el marco que organiza, que ordena nuestra democracia, y el cambio se dio ahí adentro del mundo de la derecha. El PSDB desplomó totalmente, hoy es un partido chico, que tiende a ser cada vez más chico, y el control de ese espacio antipetista, más derechoso, se fue a manos de la extrema derecha. Es un cambio muy importante, es un cambio fundamental, pero cuando tú miras las preferencias electorales desde el punto de vista espacial, sigue la misma. Brasil está dividido desde 2006 por un clivaje, pasa por los electores a los cuales les gusta el PT, que votan por el PT, y a los candidatos que están en contra de eso. Así que yo creo que eso es importante tenernos en cuenta, porque si uno mira, 2018 es un gran cambio, 2022 reproduce ese cambio, pero este cambio tiene que ver con cambios en el campo de la derecha. La izquierda se mantuvo más o menos con la misma estructura, incluso con el mismo liderazgo, ¿no?
el Partido de los Trabajadores, especialmente Lula, tiene el liderazgo de ese hemisferio político brasileiro y sigue teniendo todo lo que pasó con la década de los 10, toda la discusión sobre la crisis en torno a la corrupción, la operación Lava Jato, y todo eso. No hubo cambio ahí. Y las fuerzas son más o menos parejas. El resultado inmediato, el resultado de ahora fue mucho más apretado, pero Dilma y Aécio, la diferencia tampoco fue muy grande. La diferencia fue que 3,5 puntos o sea, la última elección en que el PSDB organizó ese campo, en la última elección el resultado fue apretado y yo creo que va a continuar así, en una circunstancia más complicada, porque ahora la derecha cambió de líder y es un líder que nos guste o no, es un líder popular. Es un líder que no tiene cara de élite. Es un líder que puede ganar elecciones en Brasil. Perdió por poco. Espero que continúe perdiendo desde mi punto de vista, pero no me parece que va a desaparecer del escenario político, porque la derecha ahora tiene un líder que puede ganar elección, que puede disputar elección con más capacidad de ganar. Así que tenemos que pensar en todas las medidas que ustedes hablaron, en toda la discusión que ustedes hicieron sobre reafirmar la legitimidad del proceso electoral, de las instituciones electorales, hacer las reformas que sean necesarias, los cambios que sean necesarios para tornarlas más transparentes y legítimas, porque yo creo que el juego va a seguir muy complejo en Brasil por las razones que apunto. La otra tendencia que era un gráfico interesante que les quería mostrar, es que en el Congreso la derecha, que está distribuida por distintos partidos, creció y vino creciendo desde los tiempos del gobierno del PT, y creció, tiene una tendencia al crecimiento. La izquierda se mantiene más o menos, pierde un poco en 2018 y se mantiene más o menos. Lo que cae es el centro. Así que también en el Congreso vamos a tener un juego complicado. Eso no quiere decir que no se pueda gobernar, porque una parte de la derecha es muy pragmática y gobierna negocia con cualquier gobierno, pero hay una tendencia histórica casi, desde las primeras elecciones democráticas, de crecimiento del candidato de partidos de derecha en el Congreso. Yo creo que no tengo tiempo para referirme a los puntos que fueron tratados aquí, pero quería tratar muy rápido la cosa de la información. Las encuestas de Felipe Nunes, de la empresa Quest, muestran una cosa como si fueran dos grupos que se informan de manera diferente. Hay gente que ve la Red Globo, lee los diarios, los grandes diarios, y habla por WhatsApp, y hay un grupo que ve TV Bandeirantes, Radio Jovem Pan y redes. Así que el problema no es solo de las redes. El problema no es solo del WhatsApp, de las redes sociales. El problema es que es un sistema de información que involucra televisión, red y radio, y que los dos sistemas hablan de un Brasil distinto. Y los que están ahí en la red de la TV Bandeirantes, Radio Jovem Pan, redes sociales bolsonaristas, son más propicios a creer en cosas que no existen, a creer en un Brasil fantástico que está amenazado por el comunismo.
yo no conozco nadie que sea comunista en Brasil, y que está amenazado porque, y que amenaza a la familia y todo eso. Así que, ¿cómo lidar con eso? No es simplemente un problema de normatizar la circulación de la información en los nuevos medios. Es un problema de cómo... y yo no sé cómo se hace eso, si es posible hacer eso, cómo romper dos circuitos de información que son distintos y son más complejos que sencillamente las redes sociales. Y yo termino por aquí, después podemos volver. Gracias. Muchísimas gracias, querida María, justo en los 15 minutos por lo demás. Es odioso eso, estar haciendo tanto énfasis en el tiempo, pero bueno, estamos, ya pasamos el meridiano de nuestra conversación. Muchos asuntos, querido Víctor, están planteados ahí. Una referencia expresa a tu experiencia en el trabajo hacia este combate a la desinformación, que nos encantaría conocer desde Panamá. Es un tema también interesante. El Tribunal Electoral de Panamá tiene una trayectoria importante también en el seguimiento, monitoreo de medios digitales. Tienen el Centro de Estudios y Monitoreo Digital. Así que es un asunto que estoy seguro que va a tener interés no solo en Panamá, en la región, Víctor, porque es un tema que nos atañe a todas y todos. Solo antes de pedirte tu participación, muchas cosas muy interesantes de todas las participaciones. Y en el caso de María, gracias por poner en contexto estos asuntos que fuera de Brasil, supongo que también dentro de Brasil, pero solemos tratar con, no diría que con ligereza, pero sin suficiente conexión como la que tú haces, por ejemplo, en el tema de la polarización. El tema de la polarización, que es un asunto que está en todos lados, efectivamente, como tú dices, hombre, más polarizado que una elección entre dos polos, porque así lo dispone cualquier elección de balotaje o de segunda vuelta, es imposible. Son solamente dos candidatos, aunque la primera vuelta hubieran concurrido muchos más. En eso estoy de acuerdo. El problema también, además de los que ya han sido señalados, se presenta cuando en esa polarización comienza a ocurrir que, digamos, los desafectos son más intensos y mayores que los afectos. Me quiero explicar. Que la adhesión de los electores a los distintos proyectos políticos, más que buscar apoyar una opción, buscan enfrentar una opción. Y entonces la lógica, digamos, democratizadora de una elección y su debate público queda entrampada en una lógica más bien antidemocrática de intolerancia, de exclusión y, como bien dijo José, donde los contendientes dejan de serlo y se vuelven enemigos. Y ya la lógica es otra diferente, no es una lógica democrática. Y esto lo vimos desde fuera y nos preocupó mucho, y gracias por ponernos en contexto, María, de este asunto. Yo antes, insisto, de escuchar a Víctor, que a continuación lo escucharemos, quisiera que en algún momento de esta última etapa pudieran ayudarnos a responder una pregunta que está fuera de Brasil, creo muy intensa. ¿Qué consecuencias puede tener para la región latinoamericana? Lo dijo María, o sea, podría estar en riesgo el tema medioambiental global, ¿no? En esta elección, o pudo haber estado. Pero ¿qué consecuencias o impactos, trascendencias le ven ustedes a la elección brasileña en el contexto latinoamericano, ¿no? Y pensemos sobre todo en función de la lógica y del funcionamiento de los sistemas políticos y electorales en particular. Todavía quedan algunas elecciones, bueno, que habrá elecciones por siempre, quiero yo pensar, en la región, pero quiero decir en este superciclo electoral. Y en Panamá se preparan para las elecciones del 24, lo mismo que en México. ¿Impacta, no impacta? ¿Cómo impacta esta experiencia brasileira, la más importante en términos de cantidad y de asuntos, como bien dijo José, para la región en este momento? Víctor, tu comentario, por favor, y si puedes hacer referencia a los temas que ya planteó también José para escucharte. Adelante. Buenas tardes a todos.
Es un honor estar aquí hablando para un público tan importante, tan conocedor del sistema electoral como un todo y tantas experiencias electorales. Entonces, estoy muy feliz de poder hablar un poco de nuestra experiencia de desinformación en el contexto de las elecciones brasileñas. Como ha sido dicho, tuvimos tal vez lo desafío más, tal vez el más grande desafío desde la democratización, ciertamente. El punto de la desinformación, con certeza, es algo de muy importante que tiene un papel decisivo en esta situación de polarización tóxica, como ha sido hablada de esa. Apenas un poco de contexto en mi charla. El Tribunal Superior Electoral por mucho tiempo ha sido conocido como un organismo de mucha relevancia, de mucha credibilidad en Brasil, pero en los últimos años, por cuenta de la desinformación, ha sido convertido en un enemigo como de parte de los actores políticos. Entonces, el Tribunal Electoral, que siempre ha sido conocido como un agente imparcial, que tiene un performance muchas veces reconocido internacionalmente, conocido como un proceso que administra un proceso electoral íntegro, conocido, empezó a sufrir agresiones, ser objeto de narrativas, que podemos decir algunas narrativas como grandes historias, grandes bulos que se componen de pequeñas metanarrativas, como pequeñitas historias que hacen parte de un todo e intentan crear una realidad que no existe. Entonces, estamos en la más grande elección tecnológica del mundo, que tenemos, como ha sido dicho, una actuación administrativa de logística que es inacreditable. Pero en este sentido, tuvimos un problema de diferencia entre nuestra performance, que con los años ha sido mejorada, que desde 1996, cuando empezamos a utilizar el sistema electrónico de votación, que cambió el proceso electoral en Brasil, que superó diversos problemas históricos que tenemos en Brasil, tanto de la votación como especialmente de la apuración de los procesos electorales. Venimos mejorando el proceso, pero tuvimos un camino en oposición con nuestra performance, que fue con nuestra reputación. Entonces, en los últimos años tuvimos un decréscimo de reputación en cuanto mejoramos nuestra performance. Y mucho de esto se debe a este fenómeno de la desinformación. Tenemos algunos puntos que a nosotros es muy claro como nuestros grandes retos en este proceso electoral que ha pasado, y con certeza es algo que tenemos que tener en vista para las próximas elecciones. Que, primero punto, tenemos un riesgo de una posición de disponibilidad de la desinformación en el ecosistema informativo, que es muy más amplia que información de calidad. Entonces, el punto de partida en la disputa con la desinformación es que tenemos que rellenar los espacios del sistema informativo, tenemos que competir con la desinformación, ofreciendo informaciones de calidad, transparentes, accesibles para todos. En otro punto es que nosotros tenemos un juego, si puede decir que es un campo que está inclinado, porque en cuanto los desinformadores no respetan ética, no respetan marco legal, no respetan transparencia, nosotros como institución tenemos que dar una respuesta que sea que tenga un norte ético, que tenga una percepción de legalidad, que tenga un lenguaje
que es más burocrática, a veces menos interesante que la desinformativa, que las teorías conspiratorias, que tiene algo muy interesante. Entonces estamos empezando el juego con una distancia larga con la desinformación, lo que muestra la necesidad de actuar con más desempeño, con más gana. En ese sentido, la justicia electoral desde el 2018, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2018, que ha sido percibido un incremento de desinformación, especialmente por medio de los disparos en masa que llamamos en los servicios de mensajería, que tuvieron una influencia. No sabemos si el tamaño de la influencia, pero hubo una percepción de que algo no estaba tan bien, porque tenía mucha desinformación por este medio. Entonces, era algo que necesitaba de la atención de la justicia electoral. Desde el 2018 se empezó en la justicia electoral un programa de atención direccionado a la justicia, a la desinformación. Los primeros contactos con las plataformas digitales empezaron entonces en el 2018, y después en 2020 el programa de desinformación se tornó más organizado, más planeado. En 2021 se tornó permanente. Entonces ahora en el TSE nosotros tenemos un programa que es permanente de enfrentamiento a la desinformación. No es algo que es destinado solamente a una elección. Tenemos desde este punto de vista 3 principales ejes de actuación. Como ha sido dicho, necesitamos primero de información. El punto de partida es que la justicia electoral es el organismo que necesita coordinar las acciones de combate a desinformación. Tenemos en cuenta una acción que es sistémica, que todos los players del proceso electoral necesitan también hacer parte de ese proceso, porque no se puede creer que solamente una institución es capaz de lidiar con la desinformación. Sabemos todos que no hay una bala de plata para la desinformación. Entonces, necesitamos una acción articular y sistémica. En este punto de partida, tenemos acciones dirigidas a la información. En este punto, creamos algunas acciones como el fato o boato que llamamos aquí, que es hechos o bulos, que es como un mecanismo que la justicia electoral intenta responder y ofrecer informaciones correctas sobre bulos que se vehiculan, que tienen mucha circulación, mucha difusión. Entonces, solamente con este tema, por ejemplo, de fato, de hecho o bulo, tuvimos más de 150 acciones de información específicas sobre bulos en el proceso electoral solamente este año. Tuvimos también la comprensión, como ha sido dicho por la profesora Ana, que la necesidad de educación, tanto para la acción de votar, de participar del proceso político, pero también una capacitación mediática. Entender cómo funciona la desinformación era algo que teníamos como mucho importante, porque la persona que conoce cómo funciona la desinformación, que sabe que la desinformación intenta cambiar tu estado emotivo, que la desinformación intenta buscar tu atención con mensajes como alerta, tiene que compartir. La persona que percibe cómo funciona la desinformación tiene menos probabilidad de ser afectada por la desinformación. Y por fin tenemos un eje de respuesta que creamos aquí, de entre algunas iniciativas, un sistema específico para recibir denuncias de desinformación. Aquí traigo algunos números, como de que la elección de 2020 tuvimos 720 denuncias de desinformación. En estas elecciones de 2022 tuvimos 34,000 denuncias de desinformación. Es como un incremento de más de 40 veces el número de denuncias que recibimos. En ese sentido también, nosotros enviamos a las plataformas, después de un tratamiento que ha sido hecho por el tribunal, 18 veces más denuncias de desinformación para que las plataformas por sí procedan el proceso de moderación.
algunos puntos que entendemos que son muy importantes para hacer algo un poco más objetivo en esta charla. Yo voy a llegar aquí a algunos resultados, lo que percibimos en este proceso electoral. Primero, que es necesario planeamiento y que este planeamiento que hicimos fue mucho importante para no tenermos que lidiar con cuestiones muy graves de manera con improviso. Nosotros mapeamos y buscamos mapear durante todo el proceso las principales narrativas y también las metanarrativas inseridas en cada una de las narrativas para preparar la respuesta caso estas narrativas sean utilizadas, caso estas narrativas ganen más difusión. Entonces, todo este proceso que ha sido hecho de mapear las narrativas y nos prepararnos para la respuesta adecuada ha sido muy importante. Un segundo punto importantísimo para nosotros es la necesidad de hacer asociación con otros players del proceso electoral. Aquí en el Brasil nosotros hicimos 160 asociaciones con universidades, grupos de investigación, con 30 partidos políticos. Prácticamente todos los partidos políticos ahora adherieron a el programa de enfrentamiento a la desinformación. Tenemos 13 plataformas digitales que también son asociadas al programa. Entonces, prácticamente todas las Big Techs son asociadas al programa. ¿Cuál es la importancia de eso? Por ejemplo, específicamente con las plataformas, nosotros sabemos que la cantidad de desinformación que es difundida en el medio digital es gigantesca y tiene un impacto muy grande. No necesito hablar mucho sobre eso, pero conseguimos con estas plataformas desde cosas más simples, pero absolutamente importantes. Como las plataformas en 2018, ellas no tenían los términos de uso en portugués. Si no sabemos cómo son los términos de uso, si la población no sabe lo que puede y que no puede hacer, es más difícil que se pueda controlar y tener más transparencia. Entonces, empezamos el diálogo con las plataformas para tener términos de uso en portugués, para mejorar los términos de uso, para que incluyan más conductas que no pueden ser admitidas de naturaleza desinformadora. También queremos un canal extrajudicial de comunicación, que es algo importantísimo, una vez que es necesaria una respuesta ágil para la desinformación. Cuanto más tiempo tarda en la respuesta, más desinformación tiene, más difusión. Entonces tenemos ahora con todas las plataformas, esas 13, un canal extrajudicial. De manera muy práctica, en los días de las elecciones, hablamos con las plataformas por WhatsApp, por ejemplo, llamamos a los responsables en Brasil de manera muy personal, como una forma mira, tenemos una decisión judicial, mira, estamos enviando algo que pueda interesarlo, algo que necesita de atención. Esto se mostró muy importante. Se mostró importante porque conseguimos en las elecciones de 2022 una reducción drástica en paros en masa. Había noticias de que tendríamos 6.000 millones de mensajes anónimas de disparos en masa el día de la elección. Eso no se confirmó. Tuvimos muchos trabajos para intentar reducir esto. También la desinformación como un todo no se quedó tan expresiva en el día de las elecciones, y tuvimos una acción activa de las plataformas muy más ágil. Entonces, es algo que nos pareció muy importante, y puedo solamente para concluir con 3 puntos que son muy sencillos que me parece que necesita ser dicho. Primero, entonces tenemos necesidad de planeamiento, necesidad de asociación, necesidad de comunicación adecuada, porque desinformación se combate con información de calidad y comunicación adecuada, transparente, accesible. Y por fin, y aquí tal vez algo de más importante, es la capacidad de innovación, de encontrar respuestas que sean adecuadas a las realidades locales
y que sean aptas a producir un resultado eficiente con la reducción de la desinformación y con la mejora del ecosistema informativo. Entonces, es eso mi charla y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Víctor, por la exposición. Es un tema, estamos cerrando con broche de oro, porque es un tema no solo de la actualidad, sino de, bueno, las perspectivas de los procesos democráticos en general, societales, digamos, y desde luego electorales, ¿no? Cómo están interviniendo estos espacios de redes sociales, digitales, de comunicaciones, bajo plataformas, como bien las has llamado, nuevas, que están cobrando cada vez mayor énfasis. Desde luego, en la necesidad de contrarrestar las noticias, la desinformación, las noticias falsas, puras y duras, por un lado, cómo de poder o no, porque eso cada sistema constitucional lo va determinando, regular, déjenme usar nada más ese verbo para no hablar controlar, sancionar, que ya nos mete en una dinámica más compleja, pero cómo regular estos espacios. Pongo dos ejemplos, bueno, ya referí el ejemplo de Panamá con el Centro de Estudios y Monitoreo Digital, el trabajo que hacen también de no solamente, digamos, de combatir la desinformación, sino de atajar acciones que los propios partidos políticos, las candidaturas pudieran estar infringiendo la norma que sí existe en Panamá. En México, en cambio, se han ido por una alternativa así de diálogo con las plataformas, que tú ya referiste también a la experiencia brasileira, pero también a propósito de lo que Ana Claudia y José señalaron, en temas de formación ciudadana. Tienen toda una plataforma sobre ciudadanía digital, no puedo extender en ello, pero que tiene que ver con este problema de manera sustantiva y habilitar también a las personas a poder discernir y revisar lo que es una información falsa de la que no. Y en Costa Rica, en la segunda vuelta, por cierto, también fue interesante cómo carente el Tribunal de Costa Rica de facultades legales para actuar de una manera más directa, pues hubo una guerra sucia también, muy polarizada en redes sociales, muy polarizada. La autoridad no pudo intervenir del todo, hizo todo lo que pudo en el margen de sus facultades. Y después vino Meta, perdón que haga la referencia a una empresa en particular, y sancionó a quienes habían dicho mentiras y compartido videos amañados. O sea, el órgano regulador, por así decirlo, estuvo desde el mercado, desde las plataformas propiamente dicho, y de alguna manera haciendo el rol que nosotros esperaríamos hiciera la autoridad en cualquier lugar. Entonces creo que nos está planteando desafíos nuevos, novísimos, que no estaban en el horizonte de las democracias latinoamericanas ni de las atribuciones de sus órganos competentes. Y qué bueno que nos compartes esta experiencia de Brasil, que es sin duda una experiencia que va, en este punto en particular, a marcar lo que viene hacia adelante, las elecciones en la región y yo diría del mundo, por la importancia de lo que ocurrió y de lo que el tribunal hizo. Bueno, estamos pues ya de hecho un minuto fuera de tiempo, pero quiero rogarles 2-3 minutos de cierre, por favor. Ha sido una conversación súper interesante, muy rica. Espero que haya oportunidad de volver a conversar, seguramente la habrá. Pero si les parece, en el orden en que participaron, Ana Claudia, 2-3 minutos de conclusión, de cierre, de aportación, y después José, María, y terminamos el nuevo con Víctor, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que fue un panel súper interesante con muchos temas que no vamos a terminar de hablar ahora. Todo lo contrario, a mí me parece que es el inicio de un camino que puede ser largo y de una curva de aprendizaje que quizás todos nosotros deberíamos participar a su manera. Me parece que las elecciones de Brasil pueden sacar lecciones para otros procesos electorales del mundo, porque al fin y al cabo el tema democrático es global
Los problemas que afectan a la democracia igual son globales. Los cuestionamientos a la democracia, desafortunadamente, es una realidad y deberíamos todas y todos luchar en contra de eso. Deberíamos enfocarnos en el fortalecimiento de valores democráticos desde su base, o sea, desde las personas que no la ven como una realidad. Porque la democracia se alimenta, la democracia se muestra, pero igual la democracia se vive. Y muchas de las personas de las Américas no viven la democracia, no viven el Estado, no viven un Estado de derecho y tampoco la justicia. Yo creo que de eso se trata. Mientras nosotros tengamos tanta desigualdad y tantos problemas con cosas tan básicas como vivienda, como hambre, como el cambio climático que nos va a afectar con la escasez de agua, por ejemplo, que puede ser la próxima lucha que tengamos, me parece que los retos a la democracia solamente van a aumentar. Y cabe a nosotros y nosotras que somos privilegiados de tener acceso a la democracia y de poder luchar a su favor, que hagamos nuestra parte y que no hagamos nuestra parte solo en nuestro país. O sea, yo hago aquí un llamado general porque desde el Instituto IDEA, que ya está haciendo esta labor desde hace mucho, y en todas las Américas, de este superciclo electoral, que tengamos los buenos ejemplos en nuestro centro y que los malos ejemplos, los ejemplos que nos separan, que tratan los adversarios como enemigos y que tratan a la democracia como un tema más, que no sean los protagonistas. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionarlo, las elecciones de Uruguay. Las elecciones de Uruguay que al final, para reconocer los resultados, los contrincantes estaban en la misma foto, saludándose, porque de eso se trata. La democracia se gana, la democracia se pierde, pero aún así es un ciclo. Es con esas palabras que me gustaría concluir esta mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana Claudia. José, por favor. Sí, muchas gracias. Agradecer una vez más esta oportunidad. Creo que hay muchos temas que necesitarían otros debates. Y encerrar diciendo un poco el obvio, que democracia implica respecto a las instituciones, y respecto a las instituciones implica la aceptación de decisiones políticas y judiciales que están en contra de la opinión de uno. Si cada grupo social, toda vez que tiene una decisión política o bien judicial, encararla como un acto violento de corrupción, de manipulación, de persecución, eso es ya estamos fuera del campo de la democracia. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer también por la oportunidad de estar aquí y aprender con los colegas. Yo quería enfatizar dos cosas. Uno, que ese no es un momento bueno para la democracia en el mundo. Todos los datos muestran que vivimos un momento de recesión. Dos, que sin embargo es notable la resistencia de la democracia en nuestros países, dado que las circunstancias sociales no son favorables. Así que yo creo que eso tiene que ver con una capacidad, yo creo, de construcción institucional del cual los tres colegas de aquí son parte en Brasil, que fue muy importante, que fue distinta en distintos países y que hay que valorar. IDEA como una institución que de alguna manera recoge esas experiencias, juega un rol muy importante como para difundir lo que ganamos, y que yo vuelvo a insistir, es notable, dadas las circunstancias nacionales y las circunstancias internacionales en las cuales nuestra región tuvo que lidiar con los desafíos políticos. Muchas gracias. Gracias a ti, querida María. Víctor, por favor. Gustaría de agradecer por todo, por la oportunidad. Hablamos de temas muy importantes. Yo creo que estamos muy cerca de la experiencia electoral, entonces
hablar y escuchar ustedes hoy. Fue extremadamente importante para intentar comprender un poco más lo que pasamos aquí y entender un poco más nuestra realidad como ciudadano y como parte también del sistema electoral de alguna manera. Encierro con la idea de que la desinformación sabemos que no es algo puntual de Brasil, es algo global. La oportunidad que IDEA trae hoy de hablarmos de ese tema con diferentes países es algo muy importante, es una alerta también para tomar en cuenta la importancia que este tema de la desinformación, especialmente en mi punto de actuación, tiene. Entonces, es algo muy importante. Soy muy grato por la oportunidad. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues en nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, cuyo director Salvador Sánchez introdujo esta reunión de IDEA Internacional en Panamá y la oficina regional que encabeza nuestro querido Daniel Sobato, en nombre de todas y todos quienes hemos hecho posible esta reunión, muchas gracias a ustedes, mi reconocimiento al personal del INED y del tribunal que hicieron posible los enlaces, la transmisión propiamente dicho, queda, como dijo Salvador, en la página de YouTube del INED, Tribunal Electoral de Panamá, esta y todas las demás conferencias, y no solamente del superciclo que hemos organizado con IDEA, sino sus propios eventos que ya conforman un catálogo muy extenso, muy rico, muy interesante de eventos y de reflexiones para el proceso de formación de ciudadanía en nuestros países. Gracias a todas y todos. Yo quisiera cerrar con un anuncio, si ustedes me permiten. El próximo 30 de noviembre a las 16 horas de Estocolmo, 10 horas de Panamá, se va a presentar, justamente a propósito de lo que han comentado nuestros colegas, el informe sobre el estado global de la democracia 2022. En las redes sociales de IDEA y del INED, del tribunal, estarán las convocatorias respectivas. Les esperamos ahí y estemos atentos a la convocatoria del INED, a sus eventos próximos, todos ellos de gran calidad como este, sin duda alguna. Muy buenas tardes a todas y todos. Días, si nos ven en forma diferida, noches si también lo hacen. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Mil gracias por todo, en verdad, y por el esfuerzo. Una disculpa, María, por el tema ahí técnico. Yo creo que no sé lo que pasó, pero sería más claro mostrar, pero sin ningún problema, ningún problema. Yo creo que fue una censura de idea. Sí. No les gustan los mapas, las gráficas. Entonces, ¿cuándo será lanzado el informe? ¿Qué día? El 30 de noviembre a las 16 horas. Nosotros les vamos a hacer llegar vía correo electrónico la invitación y la liga para escuchar, pero a reserva de confirmarlo con Salvador, desde luego, estaremos programando en la primera quincena de diciembre, quizá el 12, vamos a ver las agendas respectivas, la presentación de este informe en Panamá. Directamente, ¿no? Entonces habrá ahí un evento y además, claro, el informe global pues tiene datos globales, pero para la presentación en Panamá vamos a destacar los asuntos de la región y nos encantará que estén con nosotros también en esa oportunidad. Gracias. Muy bien. Gracias, Salvador. Gracias a todas y todos. Buena tarde.